Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Salvador Delgado de Formación Católica Ya. El día de hoy vamos a arrancar con este curso de los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Va a ser un curso largo que vamos a tener aquí en Formación Católica Ya. Y quédate, porque el día de hoy vamos a ver el primer mandamiento. Vamos a ver el mandamiento más importante, que es el primero. El día de hoy nos acompaña el ministro Gustavo López. Y si quieres saber todos los detalles tan importantes y algo que es interesantísimo como es este primer mandamiento, quédate durante todo este curso, no te lo pierdas. Antes de pasarle la palabra al ministro Gustavo, vamos a ponernos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego. Envía tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gustavo, muchas gracias. Bienvenido. Al contrario, gracias Salvador, buenas noches. Buenas noches para todos, o buenos días si nos están viendo en YouTube o nos están viendo en alguna otra parte del mundo. Como ya les dijo Salvador, estamos empezando estos nuevos módulos donde vamos a estudiar los mandamientos de Dios. Ya en cursos previos hemos hablado de las generalidades de estos mandamientos y de la ley de Dios. Pues me voy a saltar lo que sería la introducción a estos mandamientos para entrar más de lleno ya a lo que es el tema propiamente de los mandamientos. Como les decía yo, pueden ver los cursos previos para ver esas generalidades de los mandamientos. Y vamos a entrar más de lleno. Como ya habíamos comentado, hoy vamos a hablar del primer mandamiento, que, pues como veremos, es el más importante de todos los mandamientos, sin restar méritos a los otros, pero este es el más importante. Y de hecho, esa pregunta se le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mandamiento más importante? Y aquí me voy a permitir leer, les dice, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Entonces, como vemos, ahora sí que no es algo que a nosotros nos gustó y nada más, lo dice con toda claridad nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, este primer mandamiento implica las tres virtudes teologales, lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las implicaciones de este primer mandamiento. Vamos a entrar. La fe es un deber que tenemos para con Dios, que es creer en Él y dar testimonio de Él. No solo creer y me lo quedo callado, sino con mi palabra, pero sobre todo con mis actos, dar testimonio de Él y de las cosas que Él nos pide y Él nos enseña. ¿Pero qué es en sí la fe? Pues es una virtud sobrenatural por la que creemos que es verdadero todo lo que Dios nos ha revelado. Esta fe, y ya se ha platicado sobre todo en el curso de los sacramentos, esta fe la adquirimos, por ejemplo, en el momento de que somos bautizados. Nos da esa virtud de la capacidad de creer en lo que Dios nos va revelando. Por eso es importante recibir los sacramentos, porque aumenta esa fe, ¿sí? Tener fe nos pide o nos implica tres cosas: conocer lo que Dios nos ha revelado, confesar esa fe. Confesar se refiere a manifestarlo a los demás, evangelizar, y preservar las cosas que ciertamente Dios nos ha revelado, ¿sí? Entonces son esas tres cosas que nos pide la fe, ¿verdad? También nos pide ese primer mandamiento que alimentemos la fe. ¿Qué es alimentarla? Pues conocerla, lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad?
Y lo que hacemos aquí no me refiero nada más con este módulo, sino ir conociendo todo lo que nuestra religión nos pide y lo que Dios nos está revelando. Guardemos con prudencia y que vigilemos esa fe. Y muy importante, rechacemos lo que se opone a ella. Y esto, en unos minutos que avancemos en la presentación, van a ver lo importante que es, y a veces no sabemos cosas que se oponen a nuestra fe y de manera inadvertida las aceptamos sin saber que son cosas que se oponen a nuestra fe. Y eso es bien importante porque caemos en el error y es donde nos empezamos a alejar de Dios. ¿Sí? La esperanza ¿qué es? Es aguardar confiadamente la bendición de Dios y la bienaventurada visión de Dios también. También implica el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Esto es, hay dos formas de temor de Dios, que ambas son sanas, el temor filial y el temor servil. El temor servil es, temo a Dios, pero porque me va a castigar. No voy a evitar el pecado, pero para evitar el castigo de Dios, ¿no? O el castigo que merecería yo. Pero también puedo tener el temor de voy a evitar pecar, pero porque no quiero ofender a Dios. No tanto por el castigo que pueda sobrevenir o no, sino porque trato de evitar ofender el amor que Dios me tiene a mí y por lo tanto trato de evitar el pecado. Entonces, esto va implicado en la esperanza. Y pues, la otra virtud, que es la caridad. La caridad, bueno, no podemos vivir la moral de Cristo si no tenemos caridad, ¿verdad? Sería un contrasentido, ¿no? Que tener mucha fe, mucha esperanza, pero no somos caritativos. La caridad, como lo dice ahí en la diapositiva, pues es más que el amor. El amor es algo natural, hasta los animalitos lo tienen con crías, por ejemplo, ¿verdad? Y la caridad no, es algo mucho más allá, es algo sobrenatural y viene del mundo divino. De hecho, esta caridad, la caridad o el amor que nosotros debemos tener a Dios, pero también al prójimo, ¿verdad? Como ya lo dije, es una virtud sobrenatural. Amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pero por amor a Dios. Y justo aquí la caridad, nosotros debemos procurar amar como Dios nos ama. Debemos de tratar de imitar en sus características ese amor. Por supuesto, no lo vamos a hacer con la perfección que Dios lo hace. Eso es obvio que no. Pero sí debemos tratar de imitar ese amor de Dios hacia Dios mismo y hacia nuestros prójimos. Y aquí es donde, cuando Dios nos crea a imagen y semejanza suya, no es porque tengamos nariz, dos ojos, orejas y boca, no, eso no es a lo que se refiere, sino precisamente en el amor que Dios manifiesta, pues también nosotros de manera semejante tenemos esa capacidad de amar y la tenemos que alimentar y hacer crecer. A eso se refiere la caridad. La caridad. El amor a Dios puede ser de tres tipos, ahorita los explico de qué se tratan: el apreciativo, el sensible y el efectivo. El apreciativo, el amor a Dios apreciativo, es el que mi intelecto reconoce que Dios es bueno, que amar a Dios, es bueno, y que es algo que debo yo buscar. El amor efectivo es cuando ese amor a Dios se traduce en obras, ya sea obras exteriores, obras interiores, ¿no? Y el amor sensible es cuando yo lo siento en mi corazón. Digamos que por lo menos debe de ser por lo menos apreciativo y efectivo. El sensible quizás no tanto, porque a veces cuesta mucho trabajo. Y pongo un ejemplo que no es propiamente de amor a Dios, pero para que lo entendamos. Si nos enfermamos de gastritis, pues me va a doler más el estómago por la gastritis que a veces el dolor que nos va a provocar el pecado. Nos debería de doler, pero a veces no lo percibimos. Entonces,
a veces el amor no lo podemos percibir tan fácilmente, pero sí lo podemos intelectualizar y por lo menos, y además hacerlo efectivo con obras. Bueno, ¿pero qué nos dice el primer mandamiento como tal? Y me voy a permitir también leérselos. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Esto nos lo dice Dios en Éxodo, en el capítulo 20, del versículo 2 al 5. Dar culto implica la virtud de la religión. Practicar la religión, tener una religión, es una virtud que nos acerca a Dios. Y conlleva hacer cosas que le agradan a Dios. Y hay tres, en realidad 4 cosas que podemos hacer para agradar a Dios. Uno es adorarlo, por supuesto la oración, los sacrificios, y aquí el catecismo nos dice que también las promesas y los votos. La adoración es el primer acto de virtud de la religión. Y nos dice aquí, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús, citando el del Deuteronomio. ¿Y qué es adorar? Pues es reconocer que no somos nada ante Dios, que de nuestra existencia y todo depende justo de Dios, que es el ser necesario. Nosotros somos, de verdad, somos nada. Y más si nos tratásemos de comparar con la infinita perfección de Dios. Entonces, debemos reconocer con respeto y con sumisión eso, ¿verdad? Y debemos adorarlo y humillarnos a nosotros mismos ante Él, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Pues nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando nos humillamos ante Dios, nos entregamos y nos reconocemos eso, ¿verdad? Criaturas de Dios, nos va liberando del pecado. Y esto lo podemos experimentar de manera muy viva, por ejemplo, cuando vamos a adorar al Santísimo. Verdaderamente nos va liberando de esa esclavitud del pecado. Y ya lo comentábamos hace un par de semanas, hacer cosas buenas nos va haciendo cada vez más libres como hombres. Hombres me refiero a humanos, ¿verdad? Entonces eso, la adoración a Dios no necesita como tal que lo adoremos, Él sigue siendo Dios todopoderoso, pero es un acto que a nosotros nos ayuda a acercarnos a Él. La siguiente acción pues, es la oración. Tenemos un curso de cómo hacer buena oración y las oraciones pueden ser de alabanza, de acción de gracias, de intercesión y de súplica. Habitualmente, y ya están así escritas, pero habitualmente las hacemos al revés. De súplica, pues para pedir cosas a Dios. De intercesión, pues para pedir cosas a Dios, pero a favor de alguien más, para darle las gracias y al final de alabanza. A Dios, nuestro Señor, no le molesta que le pidamos nada, ¿no? Por supuesto, le da gusto que nos acerquemos en oración a pedirle nuestras necesidades. Él ya las sabe antes que nosotros. Pero yo creo que nos debemos de acordar de mucho de la acción de gracias, hacer oración para agradecer, pero también de alabanza. Voy a orar para alabarte, simplemente para eso, para alabarte, Dios mío. Entonces es muy importante. Vean esa plática está en YouTube, de Formación Católica ya, de cómo hacer una buena oración, cómo acercarnos en oración a Dios. Los sacrificios también es parte de la virtud de la religión. ¿Y qué es un sacrificio? Pues es una obra que se hace con el fin de acercarnos a Dios, ¿verdad? Y con el cual podemos ser verdaderamente felices, nos dice San Agustín. Y los sacrificios, bueno, es toda obra buena. Por ejemplo, aquí ofrecer
en este caso como la imagen, o que sacrifican un animal. Todos los sacrificios que nosotros hacemos ¿vale? Son imperfectos. El único sacrificio perfecto es el que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros y por nuestra salvación. Es el único. Entonces, nuestros sacrificios los debemos unir a nuestro Señor Jesucristo para elevar, ahora sí que de manera coloquial decir, elevar la calidad de nuestros sacrificios. Ahora bien, los sacrificios como obras exteriores no tienen mérito alguno si no van acompañados de una actitud interior. Si yo voy a, por ejemplo, dar limosna, sería un sacrificio. Voy a dar limosna porque traigo morralla en el pantalón y además me van a romper las bolsas, eso no es sacrificio. Si yo sacrifico, me iba a ir a comprar un helado saliendo de misa, pero no, pues lo voy a dar, ¿no? O sea, eso es un verdadero sacrificio y además porque quiero ayudar. Ya vamos mejorando esa. Y bien lo dice nuestro Señor, dice, misericordia quiero que no sacrificios. O sea, si voy a hacer un sacrificio nomás por hacerlo, mejor ahórratelo y haz obras de misericordia. Claro, yo creo que hay que hacer ambas. Finalmente, las promesas y los votos. Hacemos a lo largo de nuestra vida varias promesas y varios votos, ¿verdad? Y como dice ahí, no se trata nada más de hacer la promesa, se trata de hacerla y cumplirla. Ahí es donde manifestamos nuestro respeto a Dios y a su majestad divina. Hice una promesa, te puse a ti de testigo o te prometí a ti, Señor, hacer X cosa o no hacer X cosa y lo voy a cumplir. ¿verdad? Porque Él siempre es fiel a sus promesas, nosotros también debemos ser fieles a nuestras promesas. Y ejemplos tenemos muchos, por ejemplo, las promesas que hacemos en el bautismo, ¿verdad? Que se refrendan en la confirmación, ¿verdad? O por ejemplo, los votos que hacemos en el matrimonio, o en el caso aquí también que pueden ver la imagen, cuando en la consagración, en la ordenación de los sacerdotes, que son promesas que se hacen y que no se pueden violar. Ok, aquí voy a hacer una muy breve pausa para que los que están allí en casa, en un lapso de unos 3 minutitos, platiquen, porque vamos a continuar. ¿Cuáles son ejemplos de otros dioses, entre comillas, que nos impiden amar a Dios sobre todas las cosas? Platíquenlo, porque pues, ya en Huitzilopochtli o en Cuculcán ya no creemos, ¿verdad? Esos, no, pero tenemos otros dioses que ahí creo que nos pueden estorbar o nos estorban. Entonces, platíquenlo entre ustedes, no se desconecten, por favor. O sea, no se desconecten, platíquenlo entre ustedes y esos dioses y esas cosas que les impiden amar a Dios sobre todas las cosas, lo ponen al final de sus 3 minutos en el chat para que luego en la sesión de preguntas y de comentarios los platiquemos. Entonces vamos a hacer una breve pausa de 3 minutos, platiquen entre ustedes, los que estén solos y que no estén con nadie, medítenlo también y lo pueden escribir. Y vamos a dar 3 minutos. Muchas gracias, Gustavo. Sí, a todos, por favor, coméntenlo como dice Gustavo. Estamos metiendo esta nueva dinámica en este módulo con el objetivo de que ustedes puedan interactuar y que todos podamos más interactuar. Entonces tenemos un par de minutos para que por favor anoten si tienen ahí lápiz y papel o anótenlo en su celular. ¿Cuáles son los ejemplos de otros dioses que te impiden amar a Dios? ¿Cuáles te imaginas tú que son? ¿No? ¿Qué es otro Dios? ¿Tienes otro Dios? No, esa es la pregunta a la que tenemos que contestar. Entonces vamos a dar 2 minutitos más para que lo, lo podamos comentar, ¿no? Vamos a poner un poco de música. Déjenme ver si les podemos poner un poquito de música durante un minuto. Un segundo.
Muy bien, vemos que están poniendo ya algunos comentarios en el chat. Vamos a darles medio minuto más y ya continuamos con la presentación, la ponencia del ministro Gustavo. Muy bien, adelante, Gustavo, ya tenemos varios comentarios en el chat. Esto lo vamos a, síganlo escribiendo porque esto ahorita que pasemos a la última parte del curso, donde vamos a hablar de los comentarios, vamos a tomar en cuenta todo esto que ustedes nos están poniendo. No les pusimos música porque tenemos que escogerla muy bien, que sea libre de derechos de autor, porque el video se publica en YouTube. Una disculpa porque no les pusimos nada de música. Adelante, Gustavo, continuemos. Perfecto, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de los pecados que podemos cometer o que se cometen en contra del primer mandamiento. Hay pecados contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad. Algunos de ellos son pecados muy graves que a lo mejor uno, digo, nadie de los que está aquí los tiene realmente, pero bueno, el peligro sobre todo, puede ser. Los pecados contra la fe, la duda voluntaria, la duda involuntaria, cuando ponemos en duda lo que la iglesia nos está enseñando, ¿verdad? Lo ponemos en duda. Una cosa es, por ejemplo, que no entendamos algo, por ejemplo, yo no entiendo cómo es que Jesús está en el sacramento, en el Santísimo Sacramento. No, pues la verdad yo tampoco entiendo, pero sé que está ahí y no lo dudo ni tantito. Una cosa es que entiendas algo y otras cosas, hay cosas que son misterios, o cómo puede ser que es un Dios y tres personas, no lo entiendo, no nadie lo va a entender nunca, pero así es y no lo dudo, no lo pongo en duda, ¿verdad? La incredulidad va muy relacionado, simplemente me rehúso a creer algo que la iglesia la iglesia me está enseñando. Va un poco emparejado con lo que sería la herejía, cuando distorsionamos las enseñanzas de la iglesia o nos rehusamos a creer algo que no es cierto. Por ejemplo, el ejemplo es que Jesús está en el Santísimo Sacramento, ¿verdad? O que María es la Madre de Dios, o en fin, ¿no? Hay varias herejías. Sería un tema muy interesante, pero para otra ocasión meterse muy a lleno, muy de lleno. La apostasía es cuando alguien le da por completo la espalda a Dios y a su religión. Por ejemplo, los que abandonan, ¿verdad? Porque cuando uno está bautizado, sigues bautizado para siempre, ¿verdad? Pero abandonan la fe católica para irse a hacer alguna otra religión, o simplemente porque dicen que ya no creen y que ya le dan la espalda a Dios. Eso es ser apóstata. Y el cisma es cuando una persona no se quiere sujetar a la autoridad de la iglesia, en particular del Papa, pero bueno, ¿verdad? Y se separa para no obedecer al Papa o a las autoridades eclesiásticas, ya sea en cuestiones de fe o en cuestiones prácticas. Y ahí tienen en la imagen un señor que es de los fundadores de los lefebristas, que se separan de la iglesia porque no les gustó que ya las misas fueran en los idiomas locales y provocan un cisma. Otro cisma muy famoso, pues el de Martín Lutero, ¿verdad? Eso es un cisma. Los pecados contra la esperanza, digamos que son dos. La desesperación, en el ejemplo aquí tenemos, Judas Iscariote cayó en la desesperación, ¿verdad? Tras traicionar a Cristo, se arrepiente, sí, o se sintió mal. Yo no sé si se arrepintió como tal, pero sí se sintió muy mal, pero no tuvo la esperanza de decir, de pensar, Dios me puede perdonar. Sí, estoy seguro que si se hubiera acercado a pedir perdón, se lo hubieran otorgado, ¿verdad? Cae en la desesperación y se ahorca, ¿verdad? Entonces, eso es la desesperanza, la desesperación. La presunción puede ser, digamos, de dos tipos. Una, donde yo creo
que no necesito a Dios para salvarme, que yo a mí mismo me puedo salvar, cosa que es imposible. Necesitamos del amor de Dios y del sacrificio de Dios para podernos salvar. De otra manera, no hay modo. Por supuesto, nuestra fe y nuestras obras contribuyen, pero sin Dios más no nos podemos salvar. Entonces, pero hay gente o filosofías que piensan que es por sí mismos que se pueden salvar. O la otra presunción, que no tengo, como Dios es muy misericordioso y es bondadoso, no tengo que hacer absolutamente nada para salvarme, así como el joven este que está aquí muy a gusto esperando que Dios lo salve, ¿verdad? Y que no tengo que hacer más nada. Dios me va a salvar. Y Dios sí es bondadoso, pero una cosa es que Dios sea bondadoso y otra es bonachón, ¿verdad? Dios no es bonachón, bondadoso, ¿verdad? Pero es justo. Entonces, necesitamos también hacer obras nosotros. Y ya hace unos minutos platicamos qué son las cosas que a Dios le agradan. Los pecados contra la caridad, también. Pues la indiferencia, el dibujito de la señora que está ignorando, bueno, pues es un ejemplo, pero más bien la indiferencia a Dios. Sé que está ahí, Dios es bueno, todo, pero la verdad me tiene sin cuidado. Ser ingrato con Dios, ¿verdad? Y el ejemplo es de aquellos leprosos que cura a nuestro Señor Jesucristo y que solo uno se regresa a darle las gracias, los demás se van muy contentitos ya sin su lepra, ¿no? Pues hay que ser agradecidos con las cosas que Dios. La tibieza, y ahorita me voy a tener un poquito más en la tibieza, la pereza espiritual y el odio a Dios, el ejemplo clásico del odio a Dios, pues el demonio, ¿no? Yo creo que aquí de los que estamos presentes, por supuesto nadie está con esas cosas tan horribles, pero la tibieza, esa es bastante peligrosa, ¿verdad? Aquí como el señor, ¿no? Que está muy plácidamente dormido en misa. La tibieza, pues, nos implica pues, varias cosas, ¿no? El desaliento, me da igual, ¿no? La relajación de espíritu. Por ejemplo, abajo dice la aceptación deliberada del pecado venial. No importa, yo puedo decir unas palabritas ahí medias groseras, al fin en la comunión se me borran los pecados veniales. No, si lo estoy haciendo, lo estoy aceptando así nomás, pues estoy cayendo en ser tibio, en huir del sacrificio, ¿verdad? Pues voy a misa así, oye, te invito a una hora santa. Ay, no, qué flojo. No. Yo fui a misa el domingo y hoy juega la selección de Timbuktu contra la de Zimbabue y no me puedo perder ese partido. Y huimos de los sacrificios que a veces Dios nos pide. Obviamente la falta de la generosidad. Y muy importante, por eso me detuve más, la búsqueda de la alegría en cosas superficiales. ¿Cuántas veces no nos pasa como humanos que buscamos la alegría donde no la vamos a encontrar o va a ser una alegría efímera, poco duradera, pobretona? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, pues, desde luego, las cosas materiales, la fama o tener títulos universitarios, que no tiene nada de malo ni nada, ¿verdad? Por supuesto, pero si pienso que ahí voy a ser feliz verdaderamente, soy tibio porque debo de buscar la verdadera felicidad y esa solo Dios me la puede dar. Respecto a la meditación que hicimos hace rato, pues ya nos decía aquí, nos dice Dios, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las supersticiones, ¿no? Ay, no, yo no camino por debajo de las escaleras y que si es viernes 13 y que si el gato negro o los talismanes aquí, que por ejemplo, y puse esa imagen, oye, pero está la Virgen, sí, pero esa imagen la saqué de internet porque venden esas cositas que tienen poderes milagrosos, ¿no? Esto es ser supersticioso. También, bueno, pues la idolatría, ¿verdad? Y los ídolos vanos, nos dicen en Gálatas, hacen vano a quien que le rinde culto. Y el ejemplo, por ejemplo, bueno, pues los que creen en otras deidades, ¿no? Pues, lo veíamos, lo seguimos viendo todavía en la actualidad. Aquellos que tienen
pésima idea de ponerse a adorar al demonio. No sé, están pensando. A veces rendimos adoración a líderes políticos, ¿verdad? Y por supuesto al dios dinero, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que le rinde y le tiene una devoción, una fe inmensa al dinero, donde pues no, ¿verdad? Como creo que no he visto los comentarios, pero yo creo que habrá más de uno que habrá puesto algo a ese respecto. Las prácticas adivinatorias. Sí, Dios puede revelarle el futuro a profetas y a santos. No es, sí lo hace y sí lo ha hecho, y en varias ocasiones, pero no es que lo haga de habitual. Así que todas las formas de adivinación deben rechazarse. Digo, hay cosas que podemos prever y debemos tratar de prever para un futuro. No podemos ser irresponsables. Los que vivimos aquí en Cancún, bueno, pues tenemos que estar al pendiente de que si no se acerque un huracán y tomar las precauciones necesarias. Pero de eso, a tratar de adivinar por medios ilegítimos el futuro, eso es plenamente contrario a la doctrina cristiana. Entonces, las prácticas adivinatorias, como recurrir a Satanás y a los demonios, a invocar a las prácticas espiritistas ahí con los muertos, los horóscopos, la astrología, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuál es tu signo del zodíaco? Dinosaurio. Todo eso va en contra de la doctrina cristiana, católica y cristiana, desde luego, y debemos de rechazarlo. Es muy importante. ¿Qué más? Y esto es bien importante porque a veces ni siquiera lo sabemos. Las prácticas que le llaman ahora del New Age. Una de ellas en particular, varias, ¿verdad? El yoga. Todo el mundo, ay, pues el yoga es muy bueno para la salud y demás. Sí, como si uno viera nada más la cuestión física, pero el yoga implica otras cosas mucho más que lo hacen una práctica muy negativa para nosotros como cristianos. Esto de los cuarzos, el reiki y todas estas cuestiones del New Age o de la nueva era que son muy nocivas, que de hecho muchas de ellas han sido promovidas por enemigos de la iglesia, en particular los masones, y lo digo con todas sus palabras, ¿verdad? Y muchas de estas resultan ser un verdadero engaño. Y si miran aquí la foto del Center for the New Age, como fotos de Laura y lectores del psíquicos, y en la noche hay tours para ver ovnis. O sea, la verdad es que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, son un simple engaño, pero en el peor de los casos estamos abriéndole la puerta a fuerzas que no conocemos y que de ninguna manera podemos considerar que sean positivas. Les podemos estar abriendo sin saber la puerta al maligno para que entre en nuestra vida, en nuestra casa o en nuestras familias. Entonces, es bien importante. Hay ejercicios muy buenos que no tienen nada que ver con el yoga y que son muy, muy saludables, ¿verdad? Pero la cuestión con el yoga es que va mezclada con una espiritualidad que no va de ninguna manera acorde con nuestra filosofía, con nuestras creencias cristianas. Entonces es bien importante. La magia y la hechicería, por supuestísimo que la rechaza la iglesia. ¿Ah? Ahora, esto no es magia. ¿Ah? Pan, tortillas, papas, eso no es magia. Ni tampoco esto es simplemente entretenimiento. Eso no es pecado. Pero el hacer prácticas de amarres, para que la muchacha me haga caso y no sé qué. Y en algunos casos, las prácticas no lo digo en todos los casos, pero en muchos casos las medicinas alternativas no son apropiadas. Una, porque implican muchas veces cuestiones que no son espirituales, y entre comillas, y en otra porque muchas de ellas resultan ser un engaño y dañan a la persona, ¿verdad? Entonces, deben de evitarse. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pues los pecados de la irreligión, ahorita nos vamos a meter un poquito más. Tentar a Dios, como cuando el demonio pretendió tentar a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto,
sin éxito, el sacrilegio, cuando le faltamos el respeto a los objetos o lugares sagrados, o que no guardamos el debido respeto. Por ejemplo, hay el ejemplo de una mujer, bueno, no está en la iglesia, es un dibujo, pero que no vamos vestidos, hombres o mujeres, no nada más las mujeres, a misa o de manera apropiadamente vestida dentro de nuestras posibilidades. Y la simonía, que es tratar de vender o querer comerciar con objetos sagrados. Entonces es muy importante también eso, no caer en esto. El ateísmo, bueno, y no lo inventó él, ¿verdad? Pero este señor Carlos Marx es una persona atea, él era de origen judío, pero pues al final resultó ser ateo, ¿verdad? Y rechaza y niega la existencia de Dios. Y en la actualidad el ateísmo es más peligroso que hace antes, porque ahora es un ateísmo activo. Antes el que no creía, pues no creía, pero ahora muchas condiciones, sobre todo políticas, que impiden que la gente pueda desarrollar y desarrollar y practicar su fe. Y entonces eso es muy, muy, muy negativo. El agnosticismo es muy parecido al ateísmo. No lo niegan, pero no lo afirman. Como habíamos visto, tenemos que confesar nuestra fe, ¿no? O sea, ¿crees en Dios? Sí, sí creo. Y los agnósticos, pues no sé si existe. Pues eso es ser agnóstico. Aquí, y me voy a ir ya un poquito más rápido y vamos a terminar, pero quizás valdrá la pena en un futuro hablar de esto, que dice, no te harás escultura alguna. Y sí, nos dice ahí que no te harás lo que está ahí en el texto de imágenes. Y por ejemplo, la imagen que tenemos al lado es de una sinagoga. Entonces, muchas veces los cristianos no católicos critican la Iglesia Católica por el uso de imagen. Pero, así como lo tenemos aquí en Éxodo, pues más adelante en Números y en Éxodo 25, la misma Biblia viene instrucciones que da Dios muy precisas de imágenes que tenían que construir los antiguos judíos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, o aquí esta imagen de una serpiente en un bastón, vaya, ¿no? O sea, da imagen. Entonces, no puede ser que Dios se contradiga. Lo que pasa es que muchas veces si vamos a hacer una imagen y a rendirle adoración a una imagen, ese es el problema, que no es lo mismo veneración, hay que saber distinguir, ¿verdad? Y aquí nos lo dice Santo Tomás de Aquino y en los diversos concilios, desde el año 700 y antes, ¿no? El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, que no es una adoración, y la adoración solo corresponde a Dios. Lo que pasa es que nosotros como humanos necesitamos también de cosas materiales, porque somos seres materiales con un alma, entonces nos necesitamos ayudar de pues, algunas imágenes para proyectar ese amor que vamos a rendir a Dios, pero no a la pieza de madera o de lo que sea, sino para interiorizar más fácil el amor a Dios. Hasta aquí es la presentación. Salvador, para ver pues, los comentarios y las preguntas que Claro que puedan sí, surgir. Gustavo. Primero que nada, agradecerte por esta ponencia. Sé que la has preparado. De hecho, ya tienes mucho tiempo con este módulo. Ya lo habías dado en alguna ocasión precisamente aquí en Formación Católica ya, y el día de hoy pues nuevamente lo puliste. Gustavo, muchas gracias. A mí me encantó la ponencia. Hay muchas luces y ¿qué crees? Hay muchísima participación en el chat. Qué bueno. La pregunta que hicimos es decir, la dinámica que incluimos el día de hoy en este curso, ¿no? Y pues va a haber, y de entrada ya hay mucha interacción, ¿no? Déjame te comento eh, lo que empezaron ya a comentar algunas personas cuando les preguntamos de pues, los otros dioses, ¿no? Y pues ya empezaron aquí a hacernos varios comentarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Marisela, que nos dice que puede ser el celular, el dinero, la televisión, o que le dedicamos
o el televisor le dedicamos más tiempo que a Dios. Es decir, que al celular, al dinero y a la televisión le dedicamos más tiempo que a Dios. Eduardo Alcocer nos dice, el dinero, el trabajo, la televisión, la tecnología. Salomón también dice el dinero, la televisión, la pereza. Aquí ya está incluyendo un pecado capital, ¿no? La pereza es un pecado capital, ¿no? El celular, fíjate, el celular ya está muy... El celular está resultando, ¿eh? El celular está ganando la encuesta, ¿no? Sí, El dinero, exactamente. la avaricia, el dinero otra vez, el mundo, la diversión, el dinero otra vez, las cosas mundanas, la avaricia, codicia, la envidia, uso inadecuado de las tecnologías, redes sociales. Eso dice Araceli, también Nora y Francisco Silva. Miguel Morales dice, como católico yo solo tengo a Dios, pero las distracciones como el dinero, el trabajo a veces nos alejan. Mayra Amador, la televisión, el celular, el trabajo, los vicios, el dinero, la flojera y la desidia. Salomón nos dice la soberbia. José Fermín, en estos tiempos creo que el celular, al que le dedicamos más tiempo que a Dios, es cierto, el celular se ha convertido en un distractor, totalmente de acuerdo con José Fermín. Rocío Montes nos dice el poder, el dinero, la avaricia, el egoísmo. Karen Cortés, los que veneran a la muerte, los horóscopos, las cartas, todo referente a eso. José Jesús Mora nos dice, yo diría que para mí no hay ningún Dios que me impida hacerlo porque yo no creo en nada más que en mi único Dios. Muy bien, José Jesús, Bueno. dice que él está enfocado solamente en Dios. Carlos Salinas y Miriam dicen todo aquello que nos esclaviza y nos distrae de todo lo bello que Dios nos regala, totalmente de acuerdo. Anita Martínez dice la desinformación, es cierto, fíjate, Anita está haciendo un comentario muy importante, la desinformación y sobre todo la ignorancia, muchas veces ignoramos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú te metiste a un tema que ahorita lo vamos a comentar, todo este tema de lo que yo llamo las mil y un trampas del enemigo, ¿no? Así es. Para distraernos de nuestro Señor, ¿no? Muy bien, Jesús Maldonado dice, yo creo que lo principal, la falta de fe, exactamente, estoy de acuerdo con Jesús Maldonado, muchas veces tenemos la falta de la primer virtud teologal que es la fe. Sandy dice, sentimientos contrarios al amor de Dios, sí, todo lo que está en contra de Dios. Gigi dice, los vicios como el alcohol, drogas, etcétera. Adrianita González, el dinero, las redes sociales, la pereza, el egoísmo. Carlos Loría, yoga, feng shui, horóscopos, tarot, lectura de café, de las manos, las limpias, la santería. Carlos y Leti, nos dicen ellos, el trabajo, el dinero, el auto, en fin, todo lo mundano, de acuerdo totalmente con ellos. Acuérdense que ¿contra qué? Estamos en una batalla espiritual, ¿no? ¿Cuáles son los tres enemigos que estamos enfrentando actualmente? El mundo, la carne y al demonio. Uno de esos es el mundo, el espíritu del mundo, totalmente de acuerdo. Ok, Amalia López dice, el dinero, la televisión, los juegos de azar, fíjate que los juegos de azar, fíjense cómo estamos viendo aquí todo un mundo de miles de trampas del enemigo, ¿no? Los vicios, Marcela dice los vicios, la tecnología, las cosas materiales. Anilú dice, creo que la televisión, redes sociales, las adoraciones, el trabajo, el dinero, redes sociales. La pornografía, dice Carmen Alicia. Esa es mi mamá. Sí, Mi mamá dice que la pornografía, el ego, las supersticiones, los adivinos. Ok, muy bien. Ok, y luego ya vienen algunas preguntas que vamos a empezar a comentarlas, ¿no? Bueno, Gustavo. Nada más antes de comentar, fíjate que una cosa que también salió ahí y que es bien importante y son las trampas del enemigo, porque uno pensaría, ay, pues qué bueno, mencionan el trabajo, sí es cierto, a veces estamos más obsesionados con el trabajo que con nuestras otras obligaciones y no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, no, por supuesto que no, pero darle el lugar de lo que es, trabajamos nada más para vivir, no podemos vivir para trabajar. Y es un comentario que hicieron varios y me gustó mucho. Tienen razón. Sí, hay una batalla espiritual que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestro interior. Hace poquito escuché lo siguiente, a ver qué les parece. Tenemos dos naturalezas. Por un lado tenemos nuestra naturaleza de carne. Sí, somos carnales, Somos de carne y hueso. ¿no? Y entonces nuestra naturaleza de carne nos inclina hacia las cosas del mundo. Por eso es que pues, queremos comer bien, por eso es que queremos viajar, queremos la comodidad, queremos las cosas mundanas, queremos lo del trabajo, pues necesitamos trabajar para mantener a nuestros hijos. Entonces esa parte que la necesitamos, no nos queremos morir, alguien se quiere morir, levante la mano el que se quiere morir, no, nadie levanta la mano, ¿por qué? Porque nadie nos queremos morir, nos estamos aferrados a esta vida, esa es nuestra naturaleza de carne.
Pero tenemos la otra naturaleza. ¿Cuál es la otra naturaleza? La naturaleza espiritual. La naturaleza de nuestra alma, la que tiende a Dios. Entonces estamos en una lucha. Fíjense cómo estamos en una lucha. Entonces, por un lado, queremos estar con Dios. Este es el primer mandamiento. Aquí Gustavo nos ha hablado de adorarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces luego nos cuesta trabajo porque es una lucha entre las dos naturalezas que tenemos. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál sería el meollo del asunto, Gustavo? A ver qué piensas de esto. Que en esta batalla, cada quien, como tenemos nuestro libre albedrío que nos ha dado el Señor, porque la voluntad me la dio el Señor a cada uno, nos dio nuestro libre albedrío, nosotros podemos decidir, ahora sí que, si nos vamos con melón o vamos con sandía. Entonces aquí yo te preguntaría, ¿cómo vas en esa batalla? Y es una batalla que cuesta trabajo. Y además, bien sabemos que nos vamos a caer y nos tropezamos y a veces una, dos, tres veces al día o a la semana. Esa es la realidad. Y eso es todos los que estamos aquí debemos estar infinitamente agradecidos que estamos en la fe católica, porque nos ha regalado el Señor los sacramentos y en particular el de la reconciliación, para que nos tropezamos, nos ganó la naturaleza de la carne, de modo, bueno, pido perdón, me arrepiento y sigo luchando. Es una lucha constante, constante y nos vamos a equivocar y vamos a cometer cuantos errores. Y no me refiero nada más a las cuestiones sensuales, porque a veces, bueno, pues esas son muy, muy obvias, pero hay otras no tan obvias y también vamos a caer, ¿no? Ahí alguien vio un comentario, ¿no? Por eso es importante formarnos. Porque si ni siquiera lo sabemos, pues nos vamos deslizando, deslizando, deslizando y alejando hasta que de repente, como lo hemos dicho, se vuelve una coraza a nuestra alma que es imposible que entre el amor de Dios, Así ¿verdad? es, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a los comentarios porque aquí tenemos Sí. varias preguntas. Déjame ver, denme un segundito. Ok, muy bien. Ya después de esto, vamos aquí a las preguntas. Y Elia Guadalupe nos dice, ¿el uso de aceites esenciales tampoco está permitido? A ver, lo que pasa es que el uso de aceites esenciales depende de cómo lo queramos ver. Estrictamente hablando, así de punto muy estricto, lo que son los aceites esenciales son ciertos aceites de cadena larga que deberíamos de ingerir y que debemos de ingerir, ¿no? Como para nuestra salud física. Sí, como el omega, ¿no? Como los omegas, exactamente, ¿no? Bueno, pero, pero Las es como cápsulas, si yo me voy a tomar la cápsula de omega en la las mañana, cápsulas de bacalao, ¿no? de bacalao, ajá, y les atribuye un poder mágico a la capsulita. No, es una cosa que tiene ciertas sustancias que mi cuerpo necesita. Pero es como si a las vitaminas también les atribuyo poderes mágicos. Ahora bien, el problema es que con muchos de esos aceititos te dicen, te los venden con una cuestión así como que medio esotérica y ahí es donde empieza uno a separarse. Muchos los dan más bien como ungüentos y bueno, pues como ungüento medicinal, pues igual la vitacilina, está bien, la vitacilina no es magia ni es pecado, o sea, y no dudo que sí hay algunos aceites que sirvan para el árnica, por ejemplo, ¿no? Para los golpes o cosas así. Bueno, eso puede y sirve, ¿sí? Pero cuando les queremos atribuir cosas o poderes que no tienen, ahí es donde ya nos estamos empezando a equivocar, ¿verdad? Claro. Mira, de los comentarios que hicieron, a mí me gustaría comentarles algo. Por ejemplo, señalamos al celular. El celular es neutro. El celular tú lo puedes usar para ver pornografía o lo puedes usar para ver el curso de formación católica ya. Entonces, ahora sí que no es la culpa del celular. Es decir, soy yo el que le está dando el uso al celular. Es lo mismo que con el dinero. Es lo mismo que con las Así cartas, es. ¿no? Es lo mismo que con el café. Yo puedo tomar café, pero una cosa es que yo vaya que me lean el café. ¿No? Y cuidado con esto, lo comentaba hace poquito con una persona. Miren, el enemigo, lo acabamos de comentar. Ahorita nosotros dijimos miles de trampas que aparte, Gustavo, ¿cuáles son tus fuentes? ¿De dónde sacaste esta presentación? Esta presentación sacada casi enteramente, 99.9% del catecismo de la Iglesia Católica. La fuente es del Vaticano, ¿no?
Es del Vaticano. El Vaticano totalmente. Ok, fíjense bien, esto es algo Sí. importante. O sea, no le estamos haciendo nosotros, es lo que nosotros decimos, es lo que dice nuestra iglesia. Entonces, ¿esto qué significa? Que debemos de poner mucha atención en esto, porque algunas veces vamos a caer y aquí hablo en primera persona, ¿no? De repente que ya jugué Ouija, que cuando era chiquito y porque mis papás jugaban y que porque se les hacía muy divertido, sí, y caí en eso. Pero entonces al llegar yo aquí al curso de formación católica ya me está cayendo el 20 de que aquí me están formando y estoy diciendo, ah, caramba, pues es que esto no estuvo bien. Entonces tengo que ir a confesar esto y tengo que empezar a poner muchísima atención con miles de cosas que hay. ¿Sí me explicó? Entonces, ojo, esto no se asusten con esto, no pasa nada, simplemente empezar a poner mucha atención, porque el café, yo lo comentaba hace ratito, puede ser bueno, sí, pero si tú vas a que alguien te lea el café, pues el café es simplemente el medio, es como el celular. Quien está detrás del café es el enemigo, es el demonio el que te está hablando. Entonces, cuidado, debemos tener cuidado con esto, porque hay cosas que pueden ser muy peligrosas para tu alma. Lo comentaba justo Gustavo. ¿Cuál es el peligro para nuestra alma de que estemos cayendo en este tipo de cosas, de esoterismos, de adivinación, de horóscopo? Estamos abriéndole puertas al enemigo. Y abrirle puertas al enemigo, pues no es bueno para nuestra alma, porque ustedes saben cuál es el fin, hacia dónde nos va a llevar el enemigo. Pues no nos va a llevar con Dios, nos va a llevar lejos de Dios. Su objetivo es llevarnos lejos de Dios. Recuerden que estamos en un periodo de prueba. Mientras tengamos vida, estamos en un periodo de prueba. ¿De acuerdo, Gustavo? Totalmente. Mira, Salvador, aquí hay una pregunta y es muy buena porque además es una pregunta, digamos, difícil, pero es una muy buena pregunta. Dice Sandy, tengo una duda. ¿Dios es egoísta porque quiere que lo amemos sobre todas las cosas? ¿Debo amarlo más a él que a mis hijos y a mis padres? ¿Eso no es egoísmo? Primera, sí lo tenemos que amar más que a nuestros padres y a nuestros hijos y demás. Sí, y además lo dice en el Evangelio. El que ama más, el que no me ama más que, perdón, a sus hijos y a sus padres no es digno de mí. Lo dice en el Evangelio y fue además de esta semana pasada en uno de los Evangelios. O sea, lo dice claramente. Pero además tiene su razón de ser. Primera, Dios nos ama, Él primero nos amó a nosotros. Antes de siquiera nosotros existir, Él ya nos amaba, pues ya estábamos en sus planes. Y además el amor de Él es infinito. Y siempre lo he pensado y lo digo aquí. Dios no es un rockstar, en el sentido de que en un rockstar en un concierto, los amo, no sé, Cancún, o los amo, Puebla, y no sabe ni a quién le está hablando. El amor de Dios para cada uno es personal. Nos ama de manera personal y a cada uno, y además de manera infinita. Entonces, el amor que nosotros le podamos devolver a Dios es muy, muy, muy inferior. Pero además, parte de amar a Dios es pues también con la caridad que yo le voy a tener a mi esposo, a mis padres, a mis hijos. Y además, Dios no me va a pedir que haga cosas en contra de mis padres, de mis hijos, de mi esposa, ni nada. Entonces, no se contraponen. Una cosa es que ame más a Dios y otra a mis hijos, no, pero no se contraponen. De hecho, arrastra, digamos, el amor de Dios me va a hacer que ame más a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Ahí están los mandamientos. El mandamiento, por ejemplo, ¿verdad? No es que Dios sea egoísta, ¿verdad? Sí. Entonces, Gustavo, tenemos no, muchas preguntas, ya te imaginarás sí, que tenemos muchísima interacción con todo el mundo, ¿no? Bueno, aquí también así es. los aceites, ahora Francisco Silva nos dice, las terapias con imanes están prohibidas. No están prohibidas, porque, digo, ahí sí habría que meterse con cada terapeuta, ¿sí? Cada caso. En cada caso, porque en algunos casos es nada más, mira, te voy a poner unos imanes aquí en la cabeza para que se te quite la epilepsia. Bueno, no pierdes nada a comprobar, ¿no? Yo que soy médico, pues, la verdad es que no le creo mucho, ¿verdad? Pero si es una cosa técnica, ¿no? Simplemente te voy a poner unos imanes aquí en los hombros, ¿ya? Haz la prueba, nada pierdes. Pero cuando ya
vuelta a lo mismo. ¿Quieres meter cuestiones esotéricas? Pues ya es quizás algo que no es lo correcto. Pero como tal, no. Ahora bien, y no digo de los imanes, pero puede ser algunas otras terapias que sí son francamente hasta nocivas. Ahí el que comete el pecado es el que la está aplicando, porque puede estar dañando a la persona o estarle quitando la oportunidad de recibir un tratamiento serio. Y no hablo de los imanes porque tampoco no conozco a fondo, ¿verdad? Pero sí hay tratamientos que son francamente nocivos. Entonces Claro. eso es importante. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Lo de las imágenes, aquí dice que hay, no entiendo, es que es lo que no entiendo sobre las imágenes, nos dice Marisela, y Francisco le dice, muy interesante el tema tan polémico de la veneración de las imágenes. Sí, y es un tema efectivamente polémico y difícil. Ahí sí habría que meterse un poquito a lo que nos dicen en los concilios, porque sí fue motivo de debates. Pero el razonamiento que muy sencillo para nosotros. Dios, Dios es un ser espiritual, perfecto, pero espiritual. No, no es un ser corpóreo. Entonces no tenemos modo de nosotros verlo como un simple espíritu. Cuando Jesucristo se encarna, adquiere una imagen, se vuelve una imagen, vamos a decirlo, real y tangible para nosotros. Y bueno, todo lo demás. Entonces, ya justo en el concilio de Nicea, nos dicen que ahí cuando Jesús se encarna, perdón, se inicia una nueva economía en las imágenes. Porque tenemos a Dios, además lo tenemos, por ejemplo, en el Santísimo altar. Es total y absolutamente real, y es una imagen, y no me refiero nada más a una pintura, sino es algo que podemos tener tangible, no es algo nada más mental. Para que comparemos, la religión judía, ellos sí no permiten imagen alguna. Inclusive, si leemos a Eric Fromm, comenta de algunos rabís que dicen que ni siquiera hay que pensar en Dios para no formarse una imagen mental de Dios. Son cuestiones de los judíos. Pero a ese extremo llegan algunos en la cuestión, en la religión judía. Y nosotros no, porque tenemos a Dios y podemos comulgar con Dios. Entonces sí tenemos permitido las imágenes. Ahora, hay que ser muy cuidadoso nuevamente con la veneración que se da a las imágenes y que la estampita milagrosa de San sabe qué. No. El único que hace milagros es Dios nuestro Señor. Los santos y la Virgen pueden interceder para que un milagro. Y desde luego la estampita no va a ser milagro alguno. Sí, totalmente de Entonces, eso acuerdo sí hay que contigo. ser cuidadoso. Sí, y sabes que también, algo que pudiéramos explicarles para que se entienda esto de las imágenes, es lo siguiente, es es como si en tu casa tú tienes ahí la foto de tus papás o de tu hermano, ¿no? ¿Por qué tienes una foto ahí? Bueno, pues porque te recuerda, ¿no? Porque lo quieres. Pues así son las imágenes de nuestro Señor. Miren, por ejemplo, yo aquí atrás tengo el cuadro de la Última Cena, lo compré hace poquito. ¿Por qué lo tengo? Pues porque me recuerda el misterio de la institución de la Eucaristía, de la Última Cena del Señor. Por eso lo tengo. Y cada vez que lo veo recuerdo ese misterio. Y tengo mi crucifijo. ¿Por qué? Porque recuerdo que el Señor dio la vida por mí, ¿no? Y arriba tengo, en mi cuarto tengo a mi Sagrado Corazón. ¿Por qué? Al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque recuerdo al Sagrado Corazón de Jesús, porque estoy consagrado al Sagrado Corazón. Es decir, la imagen representa esa parte que me une con el Señor, ¿no? Sí, no es que yo adore la imagen, no, es lo que representa la imagen. Y creo que eso puede ayudar mucho a este tema de las imágenes, ¿no? Bueno, continuamos porque ya te imaginarás que tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Salomón nos dice, cuidado con todo el tema de la New Age. Totalmente de acuerdo contigo, Salomón. La nueva era híjoles, miren, ahorita no vamos a poder tocar ya el tema, de hecho ya estamos sobre el tiempo. Una vez que terminemos los 10 mandamientos, en Formación Católica ya, me comprometo a que vamos a ver, si quieren, le vamos a dedicar un curso a todo el tema de la nueva era, porque no nos va a ajustar ahorita ni el tiempo, ni siquiera el curso completo de los 10 mandamientos
para que veamos todo esto que ustedes están preguntando y en lo que tienen tantas dudas y tantas inquietudes. O sea, nos tenemos que meter de lleno, porque ahorita con el primer mandamiento, como se podrán dar cuenta, nomás le estamos haciendo así. Es una, este, por encimita, ¿no? Y tenemos que meternos totalmente a fondo. ¿Qué piensas, Gustavo, de eso? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, miren, este tema del primer mandamiento, hablando del tema que acabamos de hablar, es motivo de muchos doctorados de teología. O sea, libros y libros y libros, nada más del primer mandamiento. ¿Sí? Entonces, es imposible es más, ni siquiera no soy de ninguna manera ningún experto, de ninguna manera me ha ayudado mucho preparar el tema para comprender muchas cosas. Y la verdad es que estos cursos es para que, bueno, transmitir conocimientos que tengamos nosotros, pero sobre todo para provocarles esa comezoncita de querer aprender más. Y teniendo el celular, que muchas veces ya ha estado mencionado como algo bastante nocivo, bueno, darle un uso positivo y si se meten con su celular o su computador, lo que ustedes tengan a la mano, a la página de la Santa Sede, como ya lo comentamos, ahí van a tener cantidades de información en español además, ¿verdad? Claro. Muy buena y es muy interesante. Pero sí, yo creo que es un curso de estas cuestiones del New Age va a ser fenomenal. Ya lo prometimos y se los vamos a dar. Nada más, primero terminamos con los 10 mandamientos y el que sigue, les prometemos que ya va a ser sobre ese tema que veo que está haciendo pues muy interesante. Bastante. Sí. Bueno, muy bien. 2 comentarios más y ya vamos a terminar. Y le damos. Ya. Uno más de Verónica González nos dice, para amar profundamente a Dios es necesario conocerlo, formarnos en la fe, y eso lo agradezco a Formación Católica ya por estos cursos. Verónica, gracias a ti, que sé que eres responsable de Ciberapóstoles, y gracias a todas las personas que están aquí formándose en la fe. Recordemos que el 90%, más del 90% de los católicos no tenemos formación en la fe. No tenemos, nos quedamos nada más con la formación de cuando íbamos al catecismo de chiquitos, ¿no? ¿Qué tanto conocemos del catecismo de la Iglesia Católica? La verdad es que muy poquito o casi nada, ¿no? Entonces, yo los felicito a todos los que están el día de hoy aquí participando en vivo. Este curso va a quedar grabado y muchas personas están viendo ya estos cursos en YouTube directamente en el canal de Formación Católica Ya. Si no estás suscrito, suscríbanse al canal de Formación Católica Ya. Así búsquenlo como Formación Católica Ya y suscríbanse. Ahí tenemos ya muchos cursos, varios cursos. Tenemos el curso básico de fe, tenemos el de sacramentos y ahora este nuevo acerca de los 10 mandamientos. Uno último, Salomón Martínez dice, acá en la Ciudad de México dan limpias en el Zócalo. ¿Esas a qué rama entran y si son prohibidas? Sí los he visto. Primera, es en el Zócalo, no en el atrio de la catedral. ¿Sí? El Zócalo es una plaza pública y ahí es más, en el Zócalo hay, la última vez que fui, que ya fue hace 2 años más o menos, había una fulana gritando improperios contra la Virgen, ¿no? Estaba ejerciendo su derecho de libre expresión, a rendir ahí ya cuentas. Yo no me metería con la mamá de Dios, ¿verdad? Pero bueno, allá cada quien. Pero sí, sí los he visto y sí hacen las limpias. No, no es una práctica permitida. Y como vimos, pues eso pues es una falta contra el primer mandamiento, ¿verdad? Porque estamos invocando fuerzas que no son las correctas. ¿Te quieres limpiar? Haces la cita con el sacerdote o el domingo te formas para la confesión y vieras qué bien limpia eso, pero bien. Sí, pues es un sacramento. Ya, recuerden, bueno, esto lo hemos reiterado mucho aquí en Formación Católica ya de la importancia de irnos a confesar. Es importantísimo que nos confesemos. Y miren, esto es algo que me gustaría comentarles ya para terminar, que es algo que estuve pensando durante toda la semana para comentárselos a ustedes. Si ahorita es clave para los católicos confesarnos, es porque estamos bautizados. Levante la mano el que no esté bautizado de aquí y van a ver cómo todos estamos bautizados. Es por la generación que somos. Yo creo que de arriba de 35, de 35 años en adelante, todos hemos sido bautizados. Entonces, ¿cuál es la clave? Que muchas veces no nos confesamos
como católicos vamos dejando y que pase el tiempo y que pase el tiempo, ¿no? Y pues a veces voy a misa y a veces no, ¿no? Y entonces caigo aquí en las miles de trampas que vimos el día de hoy, ¿no? Y ahí estoy enredado, ¿no? Entonces aquí la clave, y esto se los quiero compartir porque es importante, confiésate y asiste a misa lo más que puedas y fórmate, ¿no? Y esto va a hacer que te estés acercando más y más y más. Si puedes pertenecer a un movimiento de la Iglesia Católica, adelante. Si puede ser un apostolado como aquí en Formación Católica, ya que ahorita los vamos a invitar, les estoy compartiendo ahí el link para que quien quiera convertirse en ciberapóstol e invitar a otras personas a estos cursos, recibir diario el Evangelio y empezar a crecer en la fe católica, en su crecimiento en la fe, ahí les estoy poniendo un link en el chat para que ahí ingresen a uno de nuestros equipos, ¿verdad? Ok, entonces ahorita la clave es confesarnos para poder acceder a la Eucaristía. Eso es la clave en este momento. Pero fíjense bien, y esta es la reflexión que me gustaría compartirles. Dentro de unos años, las siguientes generaciones, por ejemplo, mis hijos, o los hijos de mis hijos, ¿no? Es decir, dentro de 10, 15 años, ¿saben cuál va a ser la clave? El bautizo. ¿Por qué? Porque sí sabían que ahorita ya muchas personas ya nos están bautizando. Yo tengo una sobrina de 13 años, que el otro día me empezó a hacer algunas preguntas acerca de la fe, porque sabe que soy ministro y pues ya saben, ¿no? Y a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿no? Entre más nos vamos acercando con el Señor, luego te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Entonces ella se me acercó y me empezó a hacer algunas preguntas de la fe y, y no, ella no ha hecho su primera comunión. Y por tantito ya no es bautizada. Es decir, las siguientes generaciones ya no van a estar bautizadas. Entonces la clave va a ser bautizar a las siguientes generaciones. Fíjense lo grave de lo que estamos hablando. Si ahorita la clave es confesarnos, lo siguiente clave va a ser bautizar. Hace cuenta que estamos regresando a los tiempos de que vamos a necesitar llevar el evangelio del Señor para bautizar a muchas más personas. Y yo estoy seguro que eso ya nos está pasando a muchos de nosotros, que a nuestro alrededor vemos que no hay fe. Incluso lamentablemente, con hermanos católicos que empiezan lamentablemente a distorsionar nuestra religión, ¿no? Bueno, hemos terminado. Ahora sí que nos volamos la barda, Gustavo, porque, híjoles, este tema daba para esto y muchísimo más. Últimas palabras, Gustavo. Bueno, las últimas palabras, bueno, varias. No se pierdan el que sigue. Los que siguen van a estar muy buenos. Eso es lo primero. Sigan formándose. Lean el catecismo, busquen, infórmense, y eso va a evitar, como dicen por ahí, que un católico mal formado, ¿cómo era? Un católico ignorante, futuro protestante. No seamos de esos. No seamos de esos, y eso yo lo que les quiero decir. Bueno, pues muy bien. Y agradecerles su atención, además. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por todo. Gracias a todos los que participaron en vivo en este curso de formación católica ya. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Les pasé ahí el link para que todavía tienen algo de tiempo para que se puedan meter al grupo de ciberapóstoles. Los que están inscritos en nuestro servicio de notificaciones, les haremos llegar también la invitación al próximo curso vía el correo electrónico. Estamos llegando ya casi al tope de lo que nos da el Zoom, que son 100 participantes. Lo más seguro es que ya la semana que entra no nos conectemos por Zoom, sino lo hagamos ya directamente a través de nuestro canal de YouTube. Eso es uno de los avisos que quería darles en este curso del día de hoy. Tenemos que cambiar porque cada vez hay más personas que se están conectando a los cursos de los jueves aquí con nosotros, entonces tenemos que buscar una forma de que ya no se nos quede nadie fuera. Hoy llegamos a ser 100 personas, algunas creo que se quedaron fuera, de hecho, vía el celular me llegaban información de que había personas que no se podían ya conectar, entonces les aviso que probablemente ya la semana que entra nos cambiemos directamente y transmitamos ya directamente en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana, les mando un fuerte abrazo, vamos a cerrar si les parece bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Un saludo a todos en casa. Disculpen los comentarios que ya no pudimos decirlos. Nos vemos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Un abrazo a todos. Dios los bendiga.